Ahora en unos minutitos empezamos con la clase. Bien, bueno, vamos comenzando un poquito. ¿Me escuchan todos bien? O chequeo siempre por las dudas. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Sí, profe. Sí, se escucha bien, profe. Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy que nos toca hablar sobre la introducción a lo que son los recursos extraordinarios a nivel provincial y, asimismo, el recurso específicamente de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. En primer lugar, felicitaciones a todos por haber superado, por supuesto, con éxito la primera parte de la materia y le pedimos a todos un esfuerzo más para poder superar con éxito también esta segunda etapa que, desde mi punto de vista, en lo particular, es un poco más atractiva que la primera, porque tiene temas sumamente interesantes. Uno de estos son los recursos, que a mí es uno de los temas que más me gustan. Entonces, fíjense, cuando vieron la primera parte de la materia, dice que ustedes vieron el desarrollo de todo un proceso, ¿sí? De todo un proceso de conocimiento, desde el inicio de la demanda, traslado, contestación, apertura a prueba, producción de prueba, autos para sentencia, sentencia definitiva, modo normal de culminación de proceso. También vieron la alternativa de que un proceso puede finalizar por modos anormales. En el devenir o en el desarrollo de todo ese proceso se realizan actos procesales, ¿sí? Entre esos actos procesales que se realizan están las resoluciones judiciales, que son los actos procesales dictados por los jueces. Entonces, fíjense cómo en toda esa primera parte, en esas 9, si no me equivoco, unidades temáticas, han visto todo el desarrollo del proceso. Ahora vamos a ver, y han visto a partir del viernes que le hemos subido el material con el video del doctor Méndez, el lunes con la doctora Jiménez Bauer y ayer con la doctora Ledesma, lo que son las vías recursivas, los distintos recursos a los cuales podemos acceder. Que los recursos no son ni más ni menos que aquellos actos procesales en virtud de los cuales las partes pueden interponer. ¿Para qué? Para revisar, para intentar aclarar, para intentar revocar, para intentar modificar una resolución judicial. El objeto del recurso es, como decimos nosotros siempre, atacar una resolución judicial. Ahora bien, si hablamos de aclaratorio y reposición, tenemos que lo interponemos ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó esa resolución judicial, y es el mismo órgano jurisdiccional el que va a terminar resolviendo si corresponde hacer lugar o no ese recurso. Cuando vieron con la doctora Jiménez Bauer y ayer con la doctora Ledesma recurso de apelación, aquí vemos en ese recurso que ya interviene un órgano jurisdiccional diferente a aquel órgano jurisdiccional que dictó la resolución, que es la Cámara de Apelaciones, es decir, un órgano jerárquicamente superior, ¿sí?, resuelve un recurso
sobre la, digamos, justicia o no del fallo del juez de primera instancia. En términos generales, ¿no? Puede ser, se puede atacar por nulidad, por distintos motivos. Y a partir de hoy vamos a subir un escalón más en esa vía recursiva, porque a esas decisiones de las cámaras de apelaciones vamos a poder interponer recursos extraordinarios y vamos a poder acceder a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Fíjense. Ahora, habrán visto también cuando vieron apelación, en primer lugar que por supuesto que como todo recurso requiere un acto de interposición de la parte. Es decir, no todo lo que hace el juez de primera instancia es sujeto a revisión por la Cámara. Pero además de que necesita un acto de interposición de la parte, también ahí tenemos que tener en cuenta que no todo es apelable, ya lo habrán visto ustedes. No todas las resoluciones judiciales son susceptibles de recurso de apelación. Sea porque porque existan resoluciones específicas que sean inapelables, ¿se acuerdan? Las de prueba, por ejemplo, cuando después decidía algo sobre cuestiones de prueba que eran inapelables en términos generales, porque tenemos la posibilidad de replantear la prueba, ese es el fundamento. O porque estemos, digamos, parados en un proceso que tenga restricción recursiva, como puede ser el proceso sumario o el proceso sumarísimo, donde el principio que rige es la inapelabilidad, ¿sí? O en un proceso más específico, un proceso concursal, rige el principio de la inapelabilidad de las resoluciones judiciales. Bien, así como no todo es apelable, tampoco no todo es susceptible de recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia. También es restringido. Y ahora eso es lo que vamos a ver en un ratito. Pero bueno, en términos generales y yendo ya al tema que nos ocupa, cuando hablamos de recursos extraordinarios a nivel provincial, hablamos de tres tipos de recursos, básicamente. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso extraordinario de nulidad y el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y les abro un paréntesis, ya empezamos a abrir paréntesis. También tienen la posibilidad, ¿por qué? Porque van a ver en un ratito que esos recursos se interponen ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Es decir, se van a interponer ante la Cámara de Apelación. Y la Cámara de Apelaciones puede conceder o denegar el recurso. ¿Se acuerdan cómo el juez de primera instancia concedía o denegaba la apelación? Bueno, acá también la Cámara concede o deniega el recurso. Entonces, si la Cámara denegara el recurso, tienen la posibilidad de interponer una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos esos tres recursos extraordinarios y también tenemos la posibilidad de acceder en queja a la Corte. Pero ¿qué es importante sobre estos recursos a diferencia del recurso de apelación o del recurso de aclaratoria o del recurso de reposición? Que estos recursos tienen fundamento constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque es la propia Constitución provincial que específicamente los prevé en su articulado. Por lo tanto, podemos decir que, aun si el legislador provincial no regulara sobre estas cuestiones, ¿sí? Primero que no podría no regular porque tendría que regular porque están previstas en la Constitución, pero en el hipotético caso de que no lo regulara, están contempladas en la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y un dato más. Fíjense que estamos hablando de recursos extraordinarios y cuando hablamos de la instancia, hablamos de instancia extraordinaria. No hablamos de una tercera instancia. ¿Sí? Porque cuando nosotros hablamos estamos litigando en un juzgado de primera instancia, apelamos, vamos a la Cámara es una segunda instancia. Bien, la Suprema Corte de Justicia no es una tercera instancia, sino que es una instancia extraordinaria. ¿Sí? También ya vamos a ver en un ratito por qué. Porque en primer lugar no podemos acceder ¿cómo decirlo? Los motivos por los cuales nosotros podemos acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires están específicamente predeterminados en cada uno de los recursos extraordinarios. La legislación nos dice cuándo podemos ir por inaplicabilidad de ley o doctrina legal, cuándo podemos ir por nulidad y cuándo podemos ir por inconstitucionalidad. Es decir, está restringido los motivos por los cuales nosotros podemos acceder a esa vía. Y además, digamos, en términos generales, no vamos a poder debatir todo, ¿sí? Vamos a poder debatir solamente lo que está previsto legalmente. Y por regla, por ejemplo, no vamos a poder debatir cuestiones de prueba,
no vamos a poder debatir sobre cuestiones fácticas. ¿Por qué? Porque la plataforma fáctica va a quedar configurada, va a quedar como cristalizada, podríamos decirlo, en las instancias ordinarias, que son primera y segunda instancia. Y esa plataforma fáctica llega hacia la Corte y la Corte tiene que resolver en función de esa plataforma fáctica y no puede introducirse en esa cuestión. Salvo, como siempre digo y hago la aclaración, salvo determinadas excepciones, que la vamos a ver después, ¿sí? Pero en regla, la Corte resuelve sobre cuestiones de derecho en lo que hace específicamente el recurso de inaplicabilidad de ley. Bien, dijimos que tiene fundamentos constitucionales. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución de la provincia que están vinculados con los recursos extraordinarios? En primer lugar, el 161. Yo lo tengo acá, se los voy a leer para tener en cuenta. Dice, el 161 de la Constitución Provincial, la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controverta por parte interesada. Fíjense que aquí ya estamos hablando del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ¿sí? Y le agrego un datito más. Y también en este inciso está la acción de inconstitucionalidad, ¿sí? Porque fíjense, ejerce la jurisdicción originaria y de apelación. Entonces, ahí tenemos dos. Pero en lo que a nosotros nos interesa en este momento, está regulada el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Y el inciso 3 del 161 dice que la Suprema Corte conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. Fíjense, de la aplicabilidad de la ley, recurso extraordinario de inaplicabilidad, de ley o doctrina legal. Y luego el inciso B dice, va a conocer de la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de la Constitución, de esta Constitución. Ahí tenemos el recurso extraordinario de nulidad o recurso de nulidad extraordinaria. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Tenemos un basamento, tenemos un fundamento constitucional que avala estos recursos. De más está decir, seguimos con la modalidad de siempre. Cualquier duda, pregunta que tengan, habilitan el micrófono y formulan la pregunta. ¿Sí? No tengan ningún problema en hacer eso. Bien, ¿cómo está regulado en el código? Y ya pasamos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Cómo está regulado o estructurado en el código? Esto lo explico siempre por una cuestión práctica. Si ustedes se fijan, está explicado con bien exhaustivo el recurso de inaplicabilidad de ley, tiene varios artículos, pero después el recurso de nulidad extraordinario tiene poquitos artículos y también el de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está regulado con profundidad el recurso de inaplicabilidad de ley y los otros dos recursos remiten al trámite del recurso de inaplicabilidad de ley, ¿sí? Pero no son exactamente iguales. Hay algunas excepciones que ya las vamos a ir viendo con el correr de las clases. Pero vamos al recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Alguna pregunta acá de esta parte general? Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos del recurso de inaplicabilidad de ley? Justamente lo que vamos a hacer es denunciar los equívocos de una sentencia definitiva en lo que hace a la aplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Sí? Primero, ahora si yo les pregunto a ustedes, así no hablo tanto como no hago un monólogo. Ya están, son estudiantes de Derecho, mitad de carrera. ¿Qué es la ley? A los fines del recurso extraordinario. ¿Quién se anima? No me dejen solo en esta. Supongo que el código procesal, porque la cuestión de fondo lo resolverá la primera instancia, pues los hechos no eran que ya estaban probados en las primeras dos instancias. Erika, ¿no? ¿Me está hablando? Sí. Erika, vos te referís a, claro, acá estamos hablando, claro, del recurso de inaplicabilidad de ley. Entonces, lo que vamos a denunciar es un equívoco sobre la aplicabilidad de la ley.
no lo podríamos restringir solamente al código procesal. Es decir, nosotros tendríamos que hablar de ley en un sentido mucho más amplio, ¿sí? Por eso está bueno que les haga preguntas y que ustedes me contesten, así vamos definiendo algunas cuestiones. Ustedes recuerden el concepto de ley en sentido general, ¿sí? Las normas de alcance general emanadas por la autoridad competente, ¿sí? Ahora, teníamos ¿se acuerdan que había como dos tipos de leyes, en sentido formal y en sentido material? ¿Quién me puede decir qué era? ¿Se acuerdan? En sentido formal era la ley específica, es decir, ¿qué es una ley? La ley emanada del Congreso, ¿sí? La ley emanada de la legislatura o del órgano, digamos, del Congreso de la Nación o de las cámaras de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero también tenemos leyes en sentido material, que son aquellas leyes que, digamos, que se amplía el espectro y son todas aquellas normas de alcance general emanadas de una autoridad competente. De esta manera, una ordenanza municipal, un decreto presidencial, por ejemplo, o un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, no son leyes en sentido formal, porque son, por ejemplo, decretos u ordenanzas, pero son leyes en sentido material. Bueno, cuando hablamos de ley a los fines del recurso inaplicable de la ley, hablamos de ley en sentido material, ¿sí? Y contestándote a Erika, no restringimos únicamente a las leyes procesales, sino a cuestiones de fondo, porque justamente accedemos a la Suprema Corte de Justicia y podemos cuestionar cuestiones de fondo. Que no significa digamos, que esté excluida la cuestión de los hechos. Vamos a ver, o digamos la Suprema Corte va a analizar si la ley ha sido aplicada correctamente o no, ¿sí? ¿Y doctrina legal? ¿Qué se entiende por doctrina legal? No se esperaban que iba a hacer tantas preguntas, ¿no? ¿Los fallos de la Suprema Corte? Exactamente, se tiene que estar vinculado con los fallos de la Suprema Corte y con los criterios que tiene la Suprema Corte en relación a los temas. Por ejemplo, si llega a la Suprema Corte un caso que ya se resolvió siempre de la misma manera, salvo situaciones excepcionales que permitan un apartamiento, pero si no, se va a resolver aplicando la doctrina legal. Hago siempre esta aclaración porque muchas veces sucede la equivocación de cuando, como se utiliza la palabra doctrina, se cree que es la doctrina de los autores. Y no, es la doctrina emanada de la Suprema Corte de Justicia en virtud de sus fallos. Agustín, acá aprovecho, contesto el chat, dice ley en sentido material. La diferencia, ley en sentido formal, era la ley como nosotros la conocemos, emanada por el Congreso de la Nación o por el órgano legislativo de la provincia, eso es una ley, y en sentido material es más amplio, es toda norma de alcance general emanada por una autoridad competente. Por eso poníamos el ejemplo de una ordenanza municipal o de un decreto. No son leyes en sentido formal o en sentido estricto, pero son leyes, digamos, en sentido material, y a los fines del recurso extraordinario podríamos interponer un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley porque se ha violado un decreto o una ordenanza municipal. Pero bien, nosotros cuando hablamos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, hablamos de violación o hablamos también de errónea aplicación. Muchas veces es un tanto fina esa diferencia, pero Hitters lo ha definido muy bien. Cuando una sentencia viola la ley o la doctrina legal y cuando una sentencia aplica erróneamente una ley o una doctrina legal. Decimos que viola cuando se equivoca en la selección de la ley que corresponde aplicar a ese caso. ¿Sí? Corresponde aplicar la ley X, pero el órgano jurisdiccional aplica la ley Y. ¿Sí? Por ejemplo, aplica una norma del Código Civil y del Código Civil y Comercial y correspondía aplicar la normativa de defensa del consumidor. Por ejemplo, no la aplica. Bien, ahí hay un error en la selección del dispositivo legal. Tenía que elegir una ley y eligió otra. O también puede ser errónea aplicación. ¿Qué significa? No hay un error en la elección de la norma que corresponde regir a ese caso. ¿Sí? Se escoge bien la norma, pero
se le da un alcance que no es el que corresponde. ¿Sí? Es decir, ¿aplico la ley de defensa del consumidor? ¿Correspondía aplicarla? Sí, perfecto. ¿Aplico el artículo 36, que es el que corresponde aplicar? Sí, perfecto. Ahora lo interpreta mal. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de errónea aplicación. ¿Cuál es la finalidad en sí, o las finalidades que persigue el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? Porque ustedes fíjense, Suprema Corte de Justicia es el órgano máximo dentro de la provincia. Por lo tanto, también manda un mensaje a los demás órganos jurisdiccionales. En primer lugar, una función que la llamamos nomofiláctica, que tiene que ver con revisar la aplicación justamente de la ley y que la ley se aplique correctamente. En segundo lugar, una función uniformadora. ¿Por qué? Porque de esa manera, en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que se apliquen las leyes o las normas de la misma manera, ya sea en Mar del Plata, como en Trenquelauquen, como en Bahía Blanca o como en Loma de Zamora. ¿Sí? Entonces, esa es una función uniformadora, que las leyes vigentes se apliquen de una misma manera. Y también se habla de una función diquelógica, que tiene que ver con la justicia en el caso concreto que se tiene que resolver. ¿Sí? Digamos, esa triple función, podemos hablar de este recurso de inaplicabilidad de ley. Pero bueno, más allá de estas cuestiones teóricas, vamos ahora a lo que es la procedencia, contra qué procede el recurso extraordinario. Perdón, disculpe, la diquelógica, ¿cuál sería entonces? La diquelógica, Natalia, está vinculada con la solución del caso concreto, o sea, con que el caso concreto se solucione con justicia. Aplicarle justicia al caso concreto. Gracias. No, al contrario. ¿Contra qué procede? Si vemos el artículo, a ver, por acá. Bien, el artículo 278 dice, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas de las cámaras de apelaciones y de los tribunales colegiados de instancia única. ¿Sí? Obviamente cuando a esto se les imputa la violación de la ley o la doctrina legal, lo que dijimos recién. Primera aclaración. Nosotros esta materia es Derecho Procesal Civil y Comercial. Dentro de lo que es el fuero civil, comercial y familia, ¿sí? No tenemos tribunales colegiados de instancia única. Eso lo tenemos en el fuero laboral por el momento. ¿Sí? Pero no lo tenemos. Entonces a nosotros, como no tenemos tribunales colegiados de instancia única, ¿qué aplicamos? Sentencias definitivas emanadas de las cámaras de apelación. Entonces ahí tenemos el primer, digamos, el primer recaudo. Y recuerden que con este recurso, como dijimos, si lo que controlamos es la ley, la aplicación de la ley o la aplicación de la doctrina legal, entonces, por eso le decía, las cuestiones de hecho están en principio excluidas y vamos a analizar cuestiones de derecho. Hay un contralor de derecho, porque justamente, ¿qué se controla? La aplicación de la ley o de la doctrina legal. Pero acá se incorpora un concepto interesante o importante a los fines del recurso, que es el concepto de sentencia definitiva. Les pregunto a ustedes, ¿vieron en la unidad 9 resoluciones judiciales? ¿Qué es una sentencia definitiva? Es un acto procesal que resuelva el conflicto y definitivo que ya esté firme también. A ver, que resuelva el conflicto, bien. Lo de la firmeza lo dejamos para después, porque si tenemos una resolución... ya no se puede apelar. Exactamente. Si tenemos una resolución firme, Nazaret, no vamos a poder recurrir. ¿Sí? Digamos, la definitividad está dada por algo que sí, decís muy bien, que es pone fin al conflicto. Pone fin al proceso. Entonces, en condiciones normales, es esa sentencia definitiva que se dicta después de haber transcurrido todo el proceso y que finaliza el proceso de un modo normal, podríamos decir. ¿Sí? Después tenemos aquellas resoluciones que, aún sin ser esa sentencia definitiva que pone fin al proceso, al final del proceso,
son aquellas sentencias que resuelven alguna incidencia, pero que tienen por efecto finalizar el proceso. ¿Sí? Y un rasgo característico de la definitividad, de lo que es la sentencia definitiva, es que esa cuestión que estamos debatiendo, que estamos discutiendo, no la vamos a poder discutir más. Ni en ese mismo proceso, porque la sentencia adquirió firmeza, ni en ningún otro proceso posterior. Eso es lo importante y eso es lo que hace la definitividad. Si nosotros podemos volver a debatir esa cuestión en el mismo proceso o en otro proceso posterior, entonces la cuestión no es definitiva. ¿Me explico en el razonamiento? ¿Soy claro? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, cuando nosotros vieron conmigo caducidad de instancia. ¿Se acuerdan que si se decretaba la caducidad de instancia, eso no impedía que se pueda promover nuevamente el proceso por parte del actor que se vio perjudicado por esa resolución? Salvo que haya prescripto la acción. Si prescribió la acción, frente a la nueva demanda, el demandado le va a oponer la excepción de prescripción y va a fracasar y se va a ver imposibilitado de continuar con ese proceso. Entonces, si se decreta la caducidad de instancia, en principio la cuestión no es definitiva, pero si se decreta la caducidad de instancia y la acción está prescripta, entonces se torna definitiva la cuestión. ¿Me explico? Esa resolución, digamos, pone fin de un modo anormal, no es la sentencia definitiva después de transcurrido todo el proceso, sino que pone fin de un modo anormal al proceso, impide su continuación, pero además no vamos a poder iniciar nuevamente otro proceso porque la acción está prescrita. Entonces eso es lo que le da el rasgo de definitividad. ¿Sí? ¿Fui claro? Porque esto a veces genera alguna confusión. Díganme, contéstenme por fin. Bien. Sí, sí. Bárbaro. Y después tenemos, vamos a complicarlo un poquito más. Después tenemos aquellas resoluciones judiciales que no ponen fin al proceso, no impiden su continuación, pero que por la cuestión que están resolviendo pueden llegar a generar un agravio o un perjuicio que no va a poder ser susceptible de reparación posterior. El proceso va a continuar, ¿sí? No pone fin al proceso, el proceso continúa. Pero el daño, el perjuicio que puede llegar a generar esa resolución judicial es de una magnitud tal que, aun cuando se me reconozca mi derecho en la sentencia definitiva, ya no voy a poder subsanar ese daño. Entonces, en esos casos, se considera que son resoluciones o sentencias asimilables a definitivas. ¿Son definitivas? No, pero son asimilables a los fines del recurso extraordinario. Ustedes van a ver un fallo que es muy conocido, capaz que lo vieron ya en otras materias, que es el fallo Camacho Acosta. ¿Sí? El fallo Camacho Acosta, siempre doy este ejemplo porque es muy fácil de, digamos, de asimilar a los efectos del recurso extraordinario. Obviamente no se dio en el marco de un recurso de inaplicabilidad de ley, pero también es aplicable a lo que es recurso extraordinario federal. El caso Camacho Acosta era una persona que sufrió un accidente laboral y le tuvieron que amputar un brazo. ¿Sí? Entonces pide como una tutela anticipada, como un anticipo de tutela, o también cautelar innovativo, no recuerdo bien técnicamente cómo fue que se planteó, que le coloquen una prótesis. Es decir, recién se había iniciado el proceso y todavía faltaba que transcurran etapas del proceso y la sentencia definitiva, pero necesitaba que se coloque una prótesis. Y necesitaba que esa prótesis se coloque de una manera urgente, porque si no, si mal no recuerdo, se le iba a poder deformar la parte del brazo que le había quedado y se le iba a dificultar que esa prótesis se coloca y digamos, que obtenga el mejor resultado posible. Entonces, si esperábamos al reconocimiento de su derecho a la sentencia, no iba a tener el mismo resultado, porque se iba a generar un daño. Entonces pide esta medida de tutela anticipada. Como es una medida cautelar, ya lo van a ver después cuando vean la unidad temática, las medidas cautelares, por regla, como ustedes saben, son mutables, se pueden ampliar, se pueden levantar. Significa que no son definitivas, no son cuestiones definitivas. Entonces, generalmente, por una medida cautelar no se accede a la Suprema Corte, porque no se cumple con el requisito de sentencia definitiva. Pero en este caso,
Si no se colocaba la prótesis, y la prótesis fue pedida a través de una medida de tutela anticipada, si no se colocaba la prótesis, él le iba a generar un perjuicio y un daño que no íbamos a poder repararlo ni aun cuando se le dé la razón en la sentencia. Entonces, en ese caso específico, esa resolución judicial que había denegado la prótesis se transformó en definitiva. O sea, no se transformó, perdón, es asimilable a definitiva a los fines del recurso extraordinario. Y entonces la Corte lo admitió. Es un poco complejo esto. ¿Fui claro en la explicación? Díganme si no, por favor. O hagan la pregunta. Profe, lo que no entiendo es que en el artículo del código habla de que requiere un monto específico. Y en ya ese llegamos caso, a eso, Bruno. Ya llegamos. Pero en el fallo ese, ¿qué pasa con No, eso? lo que pasa es que en el fallo ese, dos cosas. Primero, en el fallo ese tenemos que es en la órbita federal, es decir, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso por un lado. Pero por otro lado, pueden ser causas por monto indeterminado. Entonces, como es una medida cautelar en ese caso, si no es susceptible de apreciación pecuniaria, lo tomamos como monto indeterminado y se puede acceder de todas formas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? Porque a veces genera alguna duda. Bien. Entonces ya tenemos como primer concepto o como primer requisito de procedencia que sea sentencia definitiva. Insisto, si es una sentencia interlocutoria, no vamos a poder acceder a la Suprema Corte de Justicia. Si es, por ejemplo, un beneficio de litigar, como le decía recién, un beneficio de litigar sin gastos o una medida cautelar normal, un embargo. Por sobre esas cuestiones no se accede a la Suprema Corte de Justicia. Por regla y en principio, ¿no? Por supuesto. Bien, después necesitamos un acto de interposición del recurso extraordinario. ¿Cómo lo vamos a interponer y dónde lo vamos a interponer? Lo vamos a interponer ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución judicial, lo vamos a interponer por escrito y lo vamos a interponer fundado. ¿Sí? Por supuesto, siempre que decimos escrito, hoy en día es escrito electrónico, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, lo interponemos. Acá, si estamos hablando del fuero civil y comercial o de familia, sentencia definitiva emanada de la Cámara de Apelación, dictada la sentencia, notificada la sentencia, le agrego el plazo. Tenemos 10 días de notificada la sentencia, ¿para qué? Para presentarnos en la misma Cámara, presentar el escrito, interponiendo y fundando el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. 10 días que se cuentan desde la notificación, ¿sí? Es decir, recibimos la comunicación por parte de la Cámara de la sentencia definitiva, y bueno, y a cada parte se le va a contar desde el momento que es notificado. Si son distintos días de notificación, bueno, va a ser, digamos, el plazo es individual para las partes, no es común, a eso me refiero. Y vamos a las cuestiones, a otras exigencias que son pecuniarias, como hablaba recién Bruno con la pregunta que hacía, que tiene que ver con el monto mínimo. ¿Sí? Porque el Profe, código... Sí. Disculpe, antes que avance, entonces se presenta la interposición del recurso ya fundado, todo junto. Exactamente, ya fundado, todo junto. A diferencia del de apelación. Vamos a hacer un paralelismo para que quede claro. Claro, El de tenía apelación... la duda ahí, porque pensé que había un plazo como en apelación. Claro, no, Erika. En realidad, en el de apelación, recuerden, se interponía ante el juez de primera instancia, es decir, ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial, el juez concedía la apelación, ¿sí? Y después fundábamos de manera separada, y el juez de primera instancia corría traslado, y la parte contraria contestaba, si quería, ¿sí? Acá no. Acá, ante el mismo órgano que dictó la resolución judicial, interponemos el recurso fundado, como si fuese una reposición. La reposición se interpone y se funda. Bueno, en este caso también se interpone el recurso de inaplicabilidad de ley ya fundado. Vamos con el monto mínimo. ¿Y qué dice la norma en cuanto al monto mínimo? Siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 ius arancelarios. Es decir, y ahora vamos a explicar qué significa esto de valor del agravio. Cuando hablamos de que ese valor del agravio debe exceder los 500 ius, el ius actualmente está en 1.870 pesos, acá lo tengo apuntado, y 500 ius implicarían 935.000 pesos. Es decir, para nosotros poder acceder a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el valor del agravio tiene que superar
los 935.000 pesos. El valor del agravio está vinculado con la entidad económica, ¿sí? De nuestro interés, es decir, de nuestro interés en acceder a la Suprema Corte. ¿Por qué nosotros queremos acceder a la Suprema Corte? Porque queremos obtener la revocación del fallo de la Cámara. Bueno, ¿cuál es el interés económico que tiene digamos, ese recurso? Y no confundir acá monto del juicio. Si esta aclaración la hago siempre porque la anterior redacción del código y algunos articulitos, ya vamos a ver después, habla de monto del juicio o valor del juicio indistintamente como si fuese valor del agravio. Técnicamente, específicamente, lo correcto sería valor del agravio. Porque el juicio nosotros podemos iniciar un juicio por 2 millones de pesos. ¿Sí? Pero puede ser que el valor del agravio no coincida con el monto del juicio. Lo voy a poner con ejemplos. Cualquier cosa, si no me explico bien, me lo pregunto. Supónganse que iniciamos una demanda, la típica, clásica del ejemplo, daños y perjuicios por un accidente de tránsito. Demando por 2 millones de pesos. ¿Sí? Juez de primera instancia me rechaza la demanda. Apelo. Voy a la Cámara. La Cámara confirma el rechazo de la demanda. ¿Qué puede hacer el actor? Plantear recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. ¿Por qué? Porque quiere que se le reconozca, que se le haga lugar a la demanda por los 2 millones de pesos. Ahí en ese caso coincide el valor del agravio con el monto de la demanda. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Porque lo que yo quiero es que justamente se me haga lugar a la demanda por los 2 millones de pesos. Ahora, supónganse que inicio la demanda por 2 millones de pesos. El juez de primera instancia me haga lugar a la demanda por 1 millón. ¿Sí? Y vayamos a y el actor apela y va a la Cámara porque quiere que se le reconozca los 2 millones de pesos, no el millón solo, quiere que se le haga lugar íntegramente a la demanda, y la Cámara confirma y se hace lugar a la demanda por 1 millón de pesos. La actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para acceder a la Suprema Corte. En ese caso, ¿cuál va a ser el valor del agravio? 1 millón de pesos ya lo tiene reconocido por sentencia de primera instancia y confirmada por Cámara. Entonces, el valor de su agravio está dada por la diferencia entre lo que pidió y lo que se le dio. Entonces, va a estar dada por lo que le falta para el reconocimiento íntegro de su derecho. Entonces, en este caso, el valor del agravio va a ser 1 millón de pesos. ¿Me explico? En este ejemplo, puede acceder a la Suprema Corte. Seguimos con otro ejemplo similar. Actor interpone la demanda por 2 millones de pesos. El juez de primera instancia le hace lugar por 1,5 millones. El actor apela porque quiere los 2 millones. Va a la Cámara confirma. ¿Sí? Entonces se le reconoció 1,5 millones de pesos. Interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley para ir a la Suprema Corte para que se le reconozcan los 2 millones. En realidad, 1,5 millones ya tiene reconocido. Por lo tanto, el valor de su agravio va a ser 500.000. Por lo tanto, no va a poder acceder a la Suprema Corte de Justicia. ¿Fui claro? ¿Sí? Perfecto. ¿No hay excepciones? ¿O es restringido eso? Hay excepciones, pero son excepcionalísimas, que ya vamos a ver después, que está vinculado con lo que es el certiorari a nivel provincial. ¿Sí? Pero lo dejamos para después, Bruno, o para la clase que viene, ya cuando ya vean todos los recursos extraordinarios. Pero es muy rígido, o sea, esto del certiorari no es que no se transforma en una regla, ¿sí? Lo que sería el certiorari positivo, no se transforma en una regla, sino que es una cuestión excepcionalísima. En rigor, si es una cuestión como la que estoy describiendo, no se accede a la Suprema Corte. Perdón, entonces, sí, el valor del agravio sería la diferencia entre lo reconocido y lo que el actor pretende que se le reconozca. Claro, podríamos decir algo así. Esto en el ejemplo del actor. Yo ahora me iba a cruzar a la vereda de enfrente y me iba a hablar de parte del demandado. En el caso del demandado se da una situación similar, pero a la inversa. Por ejemplo, en este juicio que el juez, que el actor reclamó 2 millones de pesos y el juez reconoció 1,5 millones, el demandado pudo haber apelado
y fue a la Cámara. Y la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia, condenándolo a pagar 1,5 millones de pesos. Y en este caso el demandado puede interponer recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y en este caso el demandado sí le da el valor del agravio. ¿Me explico? Porque siempre y cuando el demandado lo que pida sea el rechazo total de la demanda. ¿De acuerdo? ¿Soy claro? ¿Natalia? A ver qué pasa, Natalia. ¿Más o menos? Tiene que ver con la entidad ¿Puede económica. ser otra vez? Sí, tiene que ver con la entidad económica de lo que estamos reclamando, con nuestro interés. Ustedes siempre recuerden que el interés es la medida de la acción. ¿Se acuerdan de esa frase tan trillada? Bueno, tiene que ver con el interés. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué nosotros queremos acceder a la Corte? Nosotros queremos acceder a la Corte si soy demandado porque quiero el rechazo total de la demanda. Perfecto, si me condenan a pagar 1,5 millones de pesos, entonces estoy superando los 935.000 de monto mínimo. Ahora, si a mí se me condena como demandado a pagar 50.000 pesos, y bueno, entonces no tengo, no cumplo con ese requisito de monto mínimo. ¿Sí? Tenemos que pararnos en la vereda que tengamos que pararnos, si somos actores o si somos demandados, para saber cuál es la entidad económica de lo que nosotros le estamos reclamando a la Suprema Corte, de lo que nosotros le estamos pidiendo a la Suprema Corte. ¿Sí, Natalia? ¿Sí, claro? ¿Sí? Perfecto. Por eso en algunos casos, en este caso que damos el ejemplo del actor y el demandado de la sentencia por 1,5 millones de pesos, para uno se puede acceder y para otro no puede acceder. Todo en función del valor del agravio, ¿sí? Porque la entidad del agravio para cada uno es distinto en este caso, para el actor o para el demandado. También puede ser que, supongamos, que el demandado no quiera el rechazo íntegro de la demanda, porque reconoce algunos rubros y lo que quiere es atacar algunos rubros específicos. Bueno, tenemos que ver cuál es la entidad económica de esos rubros indemnizatorios para ver si se cumple con el monto mínimo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, igual sobre esto vamos a volver, si quieren, la clase que viene lo volvemos a revisar. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, y después, obviamente, como hablaba Bruno hace un momento, pueden existir casos en donde haya juicios con montos indeterminados, ¿sí? En ese caso, cuando hay monto indeterminado, no se tiene en cuenta el valor porque no tienen monto, digamos. Supongamos un caso de adopción, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un juicio que no tienen monto. Otro requisito también que está vinculado con la cuestión, digamos, con una cuestión económica, es la cuestión del depósito previo. No solamente nuestro agravio tiene que tener una determinada entidad económica, sino que además tenemos que efectuar un depósito. ¿En qué consiste ese depósito? En el 10% del valor del agravio. Es más, en ese artículo creo, si mal no recuerdo, ahí dice valor del litigio, ¿no? Si ustedes tienen el código a mano, creo que dice valor del litigio. Pero está vinculado con el valor del agravio, ¿sí? Con lo que hablábamos recién. Es el 10%. Con un piso y con un techo. Ese valor del agravio nunca va a poder ser inferior a 100 ius arancelarios, ni va a poder ser superior a 500 ius arancelarios. ¿Sí? Yo acá tenía... Entonces, profe, ¿para el código es lo mismo? ¿Valor de litigio o valor de agravio? Cuando el código habla de valor de litigio y valor del agravio, sí, lo utiliza de manera indistinta, ¿sí? Porque antes siempre se hablaba de valor del litigio, pero se interpretó por doctrina y jurisprudencia que se está refiriendo al valor del agravio, ¿sí? Yo había buscado tenía un ejemplo, un cuadrito con ejemplo, por acá, a ver si lo encuentro. Acá está, ahí se los comparto. Perfecto, ¿ven bien el Power? Bien. Bien, ustedes fíjense acá en el ejemplo que yo doy. 10% del valor del agravio, ¿sí? Lo que hay que depositar. Nunca inferior a 100, ni superior a 500.
En el ejemplo primero, esto después se lo subo, este pago, quédense tranquilos. En el ejemplo primero que doy, el valor del agravio, supongamos que sea de 2.100.000. El 10% es 210.000. ¿Supera el techo de los 501? No. Entonces el depósito previo que vamos a tener que hacer son 210.000 pesos. Supónganse, en el ejemplo 2, que el valor del agravio sea 1.300.000. Podemos acceder a la corte porque supera los 500 IUs. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el 10% del valor del agravio? 130.000 pesos. Lo cual es inferior a 100 IUs arancelarios. 100 IUs arancelarios son 187.000 pesos. Entonces, como el 10% del valor del agravio es inferior a 100 IUs arancelarios, vamos a depositar 100 IUs arancelarios. Es decir, vamos a depositar 187.000 pesos. Y el tercer ejemplo que damos acá es al revés. El valor del agravio son 10.500.000 pesos, supónganse. El 10% del valor del agravio implican 1.050.000. Por lo tanto, supera el tope superior de 500 IUs arancelarios. Por ende, vamos a depositar el máximo, que son 500 IUs, 935.000 pesos. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro esto en lo que hace al depósito? Bien. Tanto el depósito como el monto mínimo son, digamos, requisitos o exigencias que hacen a una cuestión funcional, ni más ni menos que a una cuestión funcional, ¿sí? Ni más ni menos que a la funcionalidad de la Corte. ¿Por qué? Porque si se abriera, digamos, la posibilidad de que todo se llegue a la Suprema Corte, verdaderamente estaría, digamos, no darían más de causas, digamos, la Suprema Corte, y se llenaría de causas de toda la provincia. Entonces, por eso es una cuestión de selección. Tanto la exigencia, porque fíjense que esta exigencia del depósito previo y del monto mínimo son exigencias legales, es decir, que están en el Código Procesal. No lo leímos en la Constitución. Entonces, se ha planteado en su momento la inconstitucionalidad, tanto del depósito como del monto mínimo, porque dicen, no, son restricciones para acceder a la justicia. Y la Corte ha rechazado las inconstitucionalidades, justamente apoyándose en lo que dice la propia Constitución, que la propia Constitución, cuando lo leímos hoy, se podía dar el recurso de inaplicabilidad de ley, decía, con las restricciones de las normas locales. Entonces, como la propia Constitución reconoce que las leyes locales podían restringir el acceso a ese recurso, bueno, entonces, estos son restricciones que están dadas por la ley. Entonces, están avaladas por la Constitución. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esto del depósito previo y el beneficio de litigar sin gastos? Por supuesto, en el caso de que contemos con el beneficio de litigar sin gastos, no vamos a tener que efectuar el depósito previo. Lo mismo sucede con otras personas que intervienen en el proceso, como por ejemplo, si interviene el Ministerio Público. Si hay un menor, por ejemplo, interviene el asesor de menores. Recuerden que es el representante promiscuo de los menores. Entonces, ¿qué sucede? El asesor, el Ministerio Público, no tiene que depositar o efectuar ese depósito previo. De la misma manera, aquí los consumidores, cuando estén litigando en defensa del derecho del consumidor, tampoco tienen que efectuar el depósito previo. Aquellos que estén interviniendo en un proceso por una designación oficial, como puede llegar a ser un síndico en un concurso, ¿sí? Si es en ejercicio de su función como síndico concursal, no tiene que efectuar el depósito previo. En cuestiones ambientales, cuando se está litigando en cuestiones ambientales, fíjense que cuestiones ambientales, consumidor, como se está protegiendo a grupos vulnerables, se les da la posibilidad de que accedan sin que tengan que efectuar este depósito. ¿Te hago una Ahora pregunta? Bien, sí. Sí. Supongamos que el litigante no cuenta con el beneficio de litigar sin gastos hasta que llega a recurrir a la Suprema Corte. ¿Podría hacerlo en ese caso por el monto que le representa el depósito previo? Adivinaste lo que iba a decir a continuación. Justamente iba a decir exactamente lo mismo. Muy buena la pregunta, Sara.
¿Por qué? Porque puede darse tranquilamente lo que dice Nazaret. No antes de llegar a la corte, porque recuerden que el recurso extraordinario lo interponemos en la Cámara, ¿sí? Entonces, sí puede suceder que se configure lo que dice Nazaret, de que hayamos transcurrido todo el proceso sin contener la necesidad de tramitar un beneficio. Supónganse el demandado, que no tiene que, no sé, abonar ni tasa, ni sobretasa de justicia, y no había una prueba que requiera muchos gastos, entonces no pidió el beneficio de litigar sin gastos. Y de repente fue condenado en sentencia de primera instancia, apela, en el ámbito de la provincia para apelar no tenemos que pagar nada, entonces apela, va a la Cámara resuelve y se confirma la condena al demandado. Puede llegar a ser que la primera erogación o la erogación importante que tenga que hacer el demandado sea recién al plantear el recurso extraordinario. Y puede ser que no cuente con medios económicos. Como dice Nazaret, llega, tengo que interponer el recurso extraordinario y no cuento con el beneficio. Bueno, lo que debemos hacer ahí es, recuérdense que desde la sentencia tenemos 10 días para interponer el recurso. O antes de la interposición del recurso, o puede ser también conjuntamente con la interposición del recurso extraordinario, solicitamos el beneficio de litigar sin gastos. ¿De acuerdo? Recuerden, cuando hablamos de beneficio de litigar sin gastos, no tiene efecto retroactivo. Entonces tiene efecto desde que lo pedimos. Si nosotros planteamos el recurso extraordinario, ay, me olvidé de pedir el beneficio, y me intiman para depositar, y después acompaño el beneficio, ahí ya estamos en un problema. O sea, no digo que se lo vaya a rechazar de plano, pero no es lo que corresponde técnicamente, ¿sí? Entonces, a usted no le va a pasar, porque ustedes no se van a olvidar de pedir el beneficio, pero si lo tienen que hacer es antes del recurso o conjuntamente con el recurso. Ahora bien, pedimos el beneficio, lo estamos, digamos, manifestando en la Cámara. Ahora, el beneficio tiene que tramitar en primera instancia, no puede tramitar en Cámara. Y el beneficio requiere producción de prueba, ¿sí? Requiere que se lo cite a la contraria para que controle esa prueba y requiere una resolución judicial, requiere tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a dar? Y esto a raíz de un primer fallo, o uno de los primeros fallos que se llama Crosoli, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, no recuerdo ahora el año, en donde, pero fue a principios de los 2000, donde la Corte determinó específicamente que son 3 meses los que tiene el recurrente para tramitar el beneficio de litigar sin gastos. Entonces, se presentan ustedes, interponen el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, solicitan el beneficio de litigar sin gastos, la Cámara lo que va a hacer es intimarlos para que acrediten la concesión del beneficio de litigar sin gastos en el plazo de 3 meses. Entonces, ustedes tienen que dirigirse al juzgado, tramitar, interponer ahí el beneficio, sustancial, tramitar el beneficio, que se den todos los pasos procesales del beneficio de litigar sin gastos, obtener la resolución judicial y acreditarlo en el expediente que todavía está en la Cámara, ¿sí? Salvo que pidan que momentáneamente, como medida, el expediente se traslade a la Cámara, a la primera instancia para que tramite el beneficio. Si no, por incidente separado, pueden tramitar el beneficio de litigar sin gastos. Y tienen que ser 3 meses. En principio, la Corte habló de 3 meses improrrogables. Pero, por otro fallo de la Corte, pero de la Nación, la cuestión de la improrrogabilidad no es tan tajante, ¿sí? Obviamente, si llegamos a los 3 meses y no obtuvimos la sentencia, ¿sí? La sentencia, la resolución judicial que resuelve el beneficio, y esa demora se le atribuye al juzgado, y bueno, no vamos a ser tan rígidos de no prorrogar ese plazo de 3 meses, ¿me explico? Ahora, si no cumplimos en el plazo de 3 meses porque fuimos negligentes en producir la prueba testimonial, porque no acompañamos los informes de, no sé, de registro de la propiedad automotor, propiedad inmueble, no acompañamos los recibos de sueldo, o sea, fuimos negligentes nosotros, o sea, el peticionante, mejor dicho, en la producción de esa prueba, y bueno, ahí puede ser que le digamos, no, los 3 meses son improrrogables, ¿de acuerdo? ¿Fui claro en esto? ¿Sí? Bien, perfecto. Bien. Por supuesto que puede suceder, y muchas veces sucede,
supónganse que no contamos con el beneficio de litigar sin gasto porque no estamos en condiciones de peticionarlo, tenemos que efectuar entonces el depósito previo. Muchas veces sucede que, y diría hasta la mayoría de los casos, presentan el recurso extraordinario sin efectuar el depósito. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué sucede? La Cámara lo que va a hacer es intimarlo para que en el plazo de 5 días, ¿sí?, acredite el depósito previo. ¿Por qué digo que muchas veces hacen eso? Porque en la misma resolución la Cámara les dice cuánto tienen que depositar, ¿sí? Porque a veces las cuestiones son sencillas de dilucidar, es decir, la cuestión de la entidad económica es sencilla y se sabe qué monto es, y a veces no. O sea, a veces las cuestiones son más complejas porque pueden estar dadas por valuaciones de bienes. Entonces, en esos casos, lo hacen para que la Cámara termine definiendo cuál es el valor del agravio, aunque es una carga del propio recurrente, depositarlo, por supuesto, y establecer cuál determina. Lo mismo si se efectúa un depósito previo que es insuficiente. Efectúa el depósito previo, pero en realidad no representa el 10% del valor de mi agravio. Entonces, en ese caso, también la Cámara lo que va a hacer es intimarlo para que se acompañe esa diferencia. Suprema Corte de Justicia se encuentra en La Plata. Tenemos que constituir domicilio en La Plata, por supuesto. Y también, como se encuentra en La Plata, y hoy por hoy todavía convivimos con el expediente papel, ¿sí? Expediente papel más expediente digital. Tenemos hasta ahora un mix, hasta dentro de unos años en donde todo va a ser expediente digital. Tenemos que trasladar ese expediente en papel a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, para ello también el código prevé un franqueo, ¿sí? Franqueo en lo que tenemos que acompañar son sellos postales, son las famosas estampillas del correo, por un monto determinado, ¿sí? Actualmente está alrededor de los 650 pesos, alrededor 635, 650 pesos más o menos por ahí, en un expediente que tenga hasta 10 cuerpos, pero eso va a depender de lo que decida cada Cámara. Por ejemplo, distinto es, no sé, que se tengan que trasladar de Loma de Zamora a La Plata, y otra cosa es que se tenga que trasladar de Bahía Blanca a La Plata, ¿sí? Las distancias son distintas. Entonces, eso lo define cada Cámara. Obviamente, los que están exentos de cumplir con el depósito previo, están exentos de cumplir con el franqueo, ¿sí? Es decir, si contamos con el beneficio de litigar sin gastos, no tenemos que abonar el franqueo y la provincia en la que se hace cargo de remitir el expediente. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, aprovecho este impasse. Ahora vamos al trámite a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. O sea, cuando el expediente es elevado. Aprovecho, habiliten por favor las cámaras, así tomo asistencia y ya seguimos. Bárbaro, muchas gracias. Perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Bien. Ahora sí, continuamos. Hasta ahora, todo lo que hablamos hasta ahora está vinculado con la interposición, la fundamentación, los requisitos de procedencia del recurso, pero no nos fuimos de la Cámara.
Fíjense, interponemos el recurso. Sí, Melanie, no te hagas problema. Interponemos el recurso ante la Cámara, fundado, cumplimos con todos los recaudos y todos los requisitos, y lo que hace la Cámara, como les decía hoy, es conceder o denegar el recurso. Si están cubiertos todos los requisitos, los recaudos formales, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la Cámara? Concede el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. O, si no están dados, por ejemplo, se está recurriendo a una sentencia que no es definitiva. Por no ser definitiva, se deniega ese recurso. Frente a la denegación, tenemos la vía de la queja. Recuerden eso siempre. Pero bien, supónganse que están dadas todas las condiciones. No efectuó el depósito previo, pero lo intimamos y después efectuó el depósito correspondiente. O sea, está todo en condiciones. El expediente se tiene que elevar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tengan en cuenta, este análisis que hace la Cámara para conceder o denegar el recurso es un análisis de admisibilidad. Recuerden lo que subimos el viernes, el video, la diferencia entre admisibilidad y procedencia, ¿sí?, del recurso. El análisis previo que hace, así como el juez de primera instancia, cuando tiene que proveer una apelación, concederla o no, hace un análisis de admisibilidad, acá la Cámara, para conceder o denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o cualquier otro recurso extraordinario, hace un análisis de admisibilidad. Pero ¿qué sucede? Como se dice, el juez del recurso es la Suprema Corte, en el caso del recurso extraordinario. Por lo tanto, la Suprema Corte no está obligada o no está atada a lo que haya decidido la Cámara al conceder el recurso. Por lo tanto, lo que puede suceder es que se haya hecho un erróneo análisis de admisibilidad. Entonces, lo primero que sucede cuando el expediente llega a la Suprema Corte de Justicia es un análisis de admisibilidad por parte de la Suprema Corte. ¿Sí? Se analiza así todos los recaudos de admisibilidad. ¿Sí? La sentencia es definitiva, si está dado el recaudo del monto mínimo, si se efectuó el depósito previo. Todos esos recaudos los controla también la Suprema Corte. Si supera ese test de admisibilidad, vamos a llamarlo de esa manera, va a dictar la providencia de autos. Siempre y cuando no se le tenga que dar intervención al procurador. Si se le tiene que dar intervención al procurador, primero se le va a dar intervención al procurador y después se va a dictar la providencia de autos. ¿Cuándo se le da intervención al procurador? Cuando haya intervenido, en el caso del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ¿por qué digo esto? En el recurso de nulidad y en el de inconstitucionalidad siempre se le va a dar traslado al procurador. ¿Sí? Siempre se le va a dar intervención, perdón, al procurador. En el de nulidad y en el de inconstitucionalidad extraordinario. En el de inaplicabilidad de ley, básicamente cuando haya intervenido el Ministerio Público. ¿Sí? Cuando haya intervenido el Ministerio Público, en ese caso se le va a dar intervención. Por regla. Bien, ¿cuál es el efecto que produce esa providencia de autos que va a dictar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires? A partir de ahí, se va a disparar un plazo de 10 días. Esa providencia de autos se notifica por cédula, ¿no? Y actualmente, por supuesto, cuando decimos cédula electrónica. Se va a disparar un plazo de 10 días, tanto para el recurrente como para la parte recurrida. Para la parte recurrente, dentro de esos 10 días lo que va a hacer es poder presentar una memoria o un memorial o una memoria de su recurso, en donde lo que va a poder hacer es, ¿cómo decirlo?, reforzar los argumentos en los cuales fundó su recurso. Tengan presente algo. Dijimos hoy que el recurso se interpone fundado. Por lo tanto, esta oportunidad de los 10 días no es la oportunidad para fundar el recurso. No confundirse con eso. El recurso se interpuso ante la Cámara fundado. Acá lo que puede hacer el recurrente es reforzar esos argumentos. Generalmente no se hace. Porque también es un arma de doble filo. Porque aquellos argumentos que no son reforzados se los entiende como desistidos. Entonces, muchas veces se prefiere no utilizar esta prerrogativa, esta posibilidad. Y además, no vamos a poder incorporar fundamentos nuevos o argumentos nuevos a los que ya dimos al interponer el recurso. ¿De acuerdo?
sea, no vamos a poder decir, ah, no, en realidad al fundamentar el recurso no dije que resultaba aplicable tal ley y ahora me doy cuenta que sí, entonces ahora lo digo. No, eso no lo podemos hacer. Por eso, esta posibilidad de presentar esta memoria o memorial es más importante para la parte recurrida, para la parte contraria a la que recurrió. Porque tengan presente hasta ahora que en ningún momento hablamos de un traslado de los fundamentos. No dijimos que se presenta ante la Cámara, se interpone el recurso fundado y la Cámara corre traslado a la contraria. Todavía no le hemos corrido traslado a la contraria. Entonces el derecho de defensa de la contraria todavía no puede ser ejercido. ¿Me explico? Entonces, justamente, desde la providencia de autos, la parte recurrida tiene 10 días para contestar los argumentos dados por el recurrente. ¿Sí? Esa es la posibilidad que tiene el recurrido de ejercer su derecho de defensa en lo que concierne específicamente al recurso. ¿Fui claro en esto? ¿En esto de la memoria? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Es decir, es más importante para el recurrido que para el recurrente. Desde mi aspecto, desde mi punto de vista, es mucho más importante para el recurrido que para el recurrente. Quizás para el recurrente podría llegar a ser importante si entre la interposición, se me está ocurriendo ahora, si entre la interposición del recurso y esta posibilidad de presentar la memoria, la Corte dictó algún fallo que lo favorece. Entonces yo, más allá de que la Corte, por supuesto, está al tanto y sabe los fallos que dicta, pero entonces yo puedo presentar para reforzar mis argumentos diciendo, ah, bueno, y la Suprema Corte en tal fecha dictó un fallo avalando mi postura. Por ejemplo, se me ocurre que podría llegar a ser algo así. Pero si no, nosotros todos los cañones los tenemos que apuntar al momento de fundamentar el recurso. Que por supuesto, y esto lo digo en relación a todos los escritos recursivos y a todos los escritos en general, cuando ustedes escriben un recurso, tienen que ser claros, tienen que ser concretos, tienen que ser precisos. No tienen que escribir de más, no tienen que escribir de menos tampoco. Es decir, tienen que mantener un justo equilibrio de lo que se necesita. Muchas veces se escriben 50 hojas o 50 fojas, antes cuando se presentaban en papel, y verdaderamente más de la mitad era innecesario, porque de repente transcriben íntegramente la sentencia de primera instancia, transcriben íntegramente la sentencia de Cámara, no sé, se la pasan citando jurisprudencia que es superflua, que no viene al caso, o es reiterativa. Ustedes tienen que ser muy técnicos cuando plantean un recurso. Tienen que leer con profundidad cuál es la resolución judicial que están atacando. Todo tipo de recursos me estoy refiriendo, que están atacando. ¿Y cuál es el error? Eso es muy vital. ¿Cuál es el error en que incurrió el juez? Y que nosotros, eso es lo que tenemos que resaltar y tenemos que poner en evidencia ante el órgano superior. ¿En qué se equivocó el juez o la Cámara, en este caso? Y tenemos que individualizarlo de manera concreta, clara, precisa, ¿sí? Y con fundamento. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Bien, entonces dijimos que tenemos esos 10 días tanto para el recurrente como para el recurrido. Luego, por supuesto que luego viene la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolviendo el recurso. Por supuesto que antes de la sentencia, el recurrente está en condiciones de desistir, si quisiera, del recurso extraordinario, ¿de acuerdo? Entonces, el recurrente llega antes de la sentencia y dice, no, bueno, quiero desistir, desisto. ¿Qué pasa? Pierdo la mitad del depósito. ¿Sí? Y, por supuesto, voy a correr con las costas que se hayan generado por ese motivo. Bien, en lo que hace la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ahí tenemos el artículo 289 que nos dice cómo, que nos se refiere al contenido de la sentencia. Y fíjense, dice, cuando la Suprema Corte estimare que la sentencia recurrida ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina, su pronunciamiento deberá de contener, y tiene dos incisos. La declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal que fundamentó la sentencia, es decir, la sentencia de la Corte, lo que va a decir es la sentencia de la Cámara violó o aplicó erróneamente la ley o doctrina legal. Y por supuesto va a fundamentar y va a indicar con precisión y claridad a la Corte de qué manera se violó o se aplicó erróneamente la ley o la doctrina legal. ¿Sí? Lo va a indicar y va a decir, no, acá correspondía aplicar tal ley, o acá correspondía aplicar tal decreto, acá correspondía aplicar tal ordenanza. Pero fíjense lo que dice el inciso 2.
también deberá contener la sentencia de la Suprema Corte la resolución del litigio con arreglo a la ley o doctrina legal que se considere aplicable. Es decir, la Suprema Corte no se limita a decir cuál es la ley que resulta aplicable, sino que lo va a decir y además va a aplicarla y va a resolver el caso concreto. Es decir, se va a poner punto final no, perdón, si hay cuestión federal podemos acceder a la Corte Federal, pero digamos, en lo que es a nivel provincial, se le da un cierre y se resuelve. Esta forma de resolver el recurso es lo que se conoce como casación positiva. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la Corte resuelve la cuestión, resuelve el recurso y resuelve el proceso. Es decir, le da una solución al caso. Dice, hubo una errónea aplicación de la ley, por lo tanto, se tiene que aplicar de esta manera y lo aplica el caso concreto. ¿Cuál es la diferencia con la casación negativa? Casación negativa hace la Suprema Corte en el caso del recurso extraordinario de nulidad. Aprovecho ahora para explicar casación positiva y casación negativa. La casación negativa se da, ¿por qué? Porque cuando, en virtud del recurso extraordinario de nulidad, lo que persigue el recurrente es la nulidad de la sentencia de Cámara. Entonces, él se eleva el expediente a la Suprema Corte de Justicia, y si la Suprema Corte de Justicia hace lugar al recurso extraordinario de nulidad, anula la sentencia de la Cámara. Pero la Suprema Corte no va a dictar una nueva sentencia resolviendo la cuestión, sino que va a remitir el expediente nuevamente a la Cámara para que se dicte un nuevo pronunciamiento. ¿De acuerdo? Entonces, con esa solución de la Corte, no se resuelve la cuestión, digamos, no se le pone un punto final a la cuestión. ¿Por qué? Porque se devuelve el expediente a la Cámara para que la Cámara dicte un nuevo pronunciamiento. Por supuesto que esos mismos jueces que resolvieron la resolución anulada no van a ser los mismos jueces que van a resolver la nueva, que van a dictar la nueva resolución. ¿Sí? Pero bueno, eso es algo que van a ver con la doctora Jiménez Bauer seguramente el lunes. Pero ¿queda claro en esto de casación positiva y casación negativa? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Bien, eso es caso de que se haga lugar. Después también dice el 289, cuando se entendiere que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley de doctrina, así lo declarará desechando el recurso y condenando al recurrente al pago de las costas. Simplemente se desestima el recurso, se confirma la sentencia de primera instancia, de Cámara, perdón, y, por supuesto, con costas al recurrente, y ahí finaliza, digamos, el tratamiento del recurso. Siempre el expediente se devuelve. Está en la Corte como es tratamiento del recurso, se va a devolver a la Cámara, y de la Cámara lo va a devolver a primera instancia para que siga con su trámite en caso de corresponda. Por supuesto, si bien en el caso de recurso de inaplicabilidad de ley, la Corte hace casación positiva y en el de nulidad hace casación negativa, en el caso de inaplicabilidad de ley hay algunas situaciones excepcionales en donde la Corte decide, haciendo lugar al recurso, pero no resuelve, y lo manda a primera instancia. Pero son las situaciones más excepcionales. Bien, por último, ¿qué tenemos? La cuestión del depósito. Hasta ahora la Corte resolvió, pero tenemos un depósito que hemos efectuado. El depósito no es un pago de un derecho para que me traten un recurso, sino que es una exigencia legal, pero es un depósito. Entonces, hay casos en los que ese depósito se va a reintegrar y hay casos en los que ese depósito se pierde. Para hacerlo sencillo, si yo gano el recurso, ¿sí?, me van a devolver el depósito. Si yo pierdo el recurso, en principio, pierdo el depósito. Digo en principio porque hay casos en donde la Corte decide la devolución de una parte parcial del depósito. Pero en términos generales, si pierdo el recurso, lo pierdo. Si gano el recurso, me lo devuelven. Ahora bien, hay otras circunstancias más detalladas. Por ejemplo, supónganse que yo interpongo el recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal y la Cámara, en lugar de concederme el recurso, me lo rechaza. Y yo ya efectué el depósito. Si se me deniega el recurso por parte de la Cámara y yo no interpongo queja, el depósito se me devuelve. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Si yo interpongo el recurso ante la Cámara me deniega el recurso y yo voy en queja, si se me rechaza la queja en la Corte,
pierdo el depósito previo. ¿Sí? Si la queja se me admite, ahí me lo van a devolver, significa que me habilitan la instancia extraordinaria, ahí lo que va a implicar es que me van a devolver o no el depósito dependiendo del resultado de la cuestión de fondo, digamos, dependiendo del recurso extraordinario. ¿Soy claro en esto? Por favor díganme, si no lo explicamos de manera distinta. Perfecto. Profe, ¿puede repetir cuando se hace la queja? Sí, claro. Sería así, nosotros tenemos sentencia de Cámara, dentro de los 10 días de notificada la sentencia de Cámara, planteamos ante la Cámara el recurso extraordinario. Interponemos el recurso, fundamos, efectuamos el depósito previo, todo como corresponde. La Cámara decide denegarnos el recurso extraordinario. Si nosotros que somos los recurrentes consentimos la denegación del recurso en Cámara, es decir, no interponemos queja, el depósito se nos va a devolver. El depósito previo se nos devuelve. Si a nosotros no consentimos esa denegación del recurso y vamos en queja ante la Suprema Corte de Justicia, ¿para qué? Para obtener, digamos, para que se revoque esa denegación y se me conceda el recurso extraordinario. Si vamos en queja, vamos a tener que analizar la resolución de la Corte en cuanto a la queja. Si la Suprema Corte me rechaza la queja, voy a perder el depósito. ¿Sí? Fíjense que no siquiera llegamos al tratamiento del recurso extraordinario. Me rechazan la queja. Voy a perder el depósito. Ahora, si la Suprema Corte de Justicia me admite la queja, hace lugar a la queja y por lo tanto me concede el recurso extraordinario, ya ahí va a depender, si me devuelven o no el depósito, del resultado final del tratamiento del recurso extraordinario. Es decir, si me hacen lugar a la queja, pero después pierdo el recurso extraordinario, se me rechaza el recurso extraordinario, no me van a devolver el depósito. Si se me hace lugar a la queja y después me hacen lugar al recurso extraordinario, ahí sí me devuelven el depósito. ¿Fui claro, Erika, en la explicación? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bien. A ver si no me quedó ningún supuesto. No, estos son básicamente los supuestos. Y como decía recién, la Suprema Corte de Justicia lo que puede hacer es, cuando son por ahí de repente situaciones muy complejas o no hay doctrina legal o no es clara la legislación, podría llegar a devolver una parte del depósito, como decía recién. Pero esas son situaciones, digamos, excepcionales. Básicamente, todo responde a esta regla. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hablamos hasta el momento? Yo te hago una consulta. Sí. En el trámite, cuando hablaste del trámite de la Suprema Corte, luego del examen de admisibilidad, Sí. Que dicta una providencia de autos para el plazo para que se presente un memorial de 10 días. Yo cuando interpuse el recurso tuve que constituir domicilio en La Plata. Exactamente. Ahora, obviamente si no constituyo estoy notificado en los estrados de juzgado. Exactamente, sería. Esa notificación que dijiste que va por cédula, la otra parte, ¿cómo? Eso es lo que no entiendo mucho. Porque Vos decís, te entiendo, ¿cómo se notifica, digamos, a la contraria? Lo que pasa, está muy bien la pregunta, Ezequiel. Ten en cuenta que, y otra aclaración a raíz de lo que dice Ezequiel, cuando se interpone el recurso, ¿sí? Que lo interponemos ante la Cámara lo concede o lo deniega. La concesión del recurso, que es lo que interesa, digamos, tanto al recurrente como al recurrido, se notifica por cédula. No se notifica se notifica por cédula. Hoy no tendríamos inconveniente, Ezequiel, o sea, nunca tuvimos inconveniente. Vamos a hacer un poco de historia. Hoy se notifica todos los domicilios electrónicos. Entonces, el domicilio electrónico es el mismo en primera instancia, en segunda instancia y en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la providencia de autos hoy día se va a notificar ni más ni menos que en el domicilio electrónico que ya tiene constituido en el expediente, que viene constituido de hace tiempo. ¿De acuerdo? Haciendo un poco de historia, y vamos digamos, a tu pregunta, quizás apunta cuando se tenía que ir con cédula papel al domicilio físico. En ese caso,
cuando conceden el recurso extraordinario, se notifica a todas las partes. Por lo tanto, la parte contraria va a tener que constituir domicilio en la Ciudad de La Plata porque sabe que hay un recurso extraordinario concedido, ¿sí? Pero hoy en día eso ya no tiene, digamos, ninguna entidad, digamos, en función de que existe el domicilio electrónico, y si no constituiste domicilio electrónico teniendo la carga de hacerlo, todas aquellas notificaciones que deban hacerlo al domicilio electrónico se lo tendrán por constituido en los estrados del juzgado. ¿Sí? No sé si quedó respondida, Ezequiel, la pregunta. Perfecto, buenísimo. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Matías Moyano pregunta, ¿qué pasa con el expediente una vez que resuelve la Suprema Corte? Lo que sucede con el expediente cuando resuelve la Suprema Corte es remitido otra vez a las instancias de origen. Se remite el expediente a la Cámara y después se remite el expediente de la Cámara, lo remiten al expediente a primera instancia. ¿Sí? Lo remiten el expediente a la Cámara para que la Cámara toma nota si se ha confirmado o si se ha revocado su sentencia, ¿sí? O se ha modificado su sentencia, y después remite el expediente a primera instancia para que siga su trámite, ¿sí? En su caso, si estamos hablando de la sentencia definitiva, para ver si hay un cumplimiento voluntario de la sentencia, y si no, para que se abra la etapa de ejecución de sentencia. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo que sucede, Matías, es que el expediente es devuelto a primera instancia. Primero a Cámara y después a primera instancia. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció difícil el tema? ¿Tiene algunas complicaciones? ¿Qué les pareció? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, las que quieran hacer. Respecto de los 10 días que tiene las partes para, bueno, fundamentar, ¿no? En este caso el recurrente, que vos dijiste que era importante también para el recurrido. ¿Es Sí. una carga procesal? Digo, si no lo realizan, queda como una falta de No, en acción, absoluto. impulso, de lo que sea. No, en absoluto, para nada. A raíz de la falta de impulso que decís, desde la providencia de autos también se dispara el plazo para que la Corte dicte la resolución. ¿Sí? La Corte tiene un plazo de 80 días para resolver. 30 días. Pero dice. no implica una falta, no implica una falta de impulso, ni tampoco se valora mal el hecho de que no se presente la memoria, digo, en la cuestión interna, digamos, de la Corte. Sí. Es una prerrogativa. Y para la parte recurrida, digamos, es la posibilidad que tiene de ejercer su derecho de defensa, pero si no lo hace, tiene el mismo efecto que si no contesta un memorial o si no contesta la expresión de agravio. Es decir, si el recurrente en una apelación no presenta el memorial o la expresión de agravio, se le declara desierto el recurso. Ahora, si la parte recurrida, apelada, digamos, no contesta el memorial o no contesta la expresión de agravio, simplemente perdió la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y decir, no, en realidad está equivocado. Muchas veces no contestan porque saben que pueden llegar a perder, o simplemente no contestan porque, digamos, el abogado no está haciendo un buen trabajo. Se puede pasar por un montón de variables. Por supuesto que, si no contesta, ustedes que son abogados, las presentaciones judiciales generan honorarios también. Tenganlo presente, si no contestan el memorial, no le van a regular honorario por la participación en alzada, ¿sí? Pero más allá de esto que es anecdótico, es muy importante que ustedes, si están por la parte recurrida, ejerzan de manera seria ese derecho de defensa, y tanto ya sea en recurso de apelación cuando contesten expresiones de agravios o memoriales, o en recurso extraordinario cuando presenten las memorias. Sobre todo lo que pueden hacer es, si la sentencia que se está atacando es justa, ustedes lo que pueden hacer es reforzar los argumentos de esa sentencia, porque el que recurre lo que quiere es la revocación de la sentencia. Y la parte contraria, si no recurrió es porque se conformó con la sentencia. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es reforzar esos argumentos de la sentencia atacada y decir, no, esa sentencia se ajusta a derecho, y buscar fundamentos más allá de los que dio el juez de repente para avalar su postura. ¿Sí? Tengan en cuenta una cuestión de técnica recursiva. La repetición de lo que se escribe de escritos anteriores no implica si ustedes son recurrentes, por ejemplo, muchas veces pasa que se interpone un recurso de apelación y cuando se va a fundar, el recurrente está copiando un escrito que presentó el juez de primera instancia y corta y pega. Eso no es una crítica a la resolución judicial que estamos atacando, ¿sí?
¿sí? Estamos repitiendo lo que dijimos después de primera instancia. Ustedes tienen que hacer un análisis de la resolución judicial que están atacando y tienen que, desde un punto de vista técnico, atacar los puntos neurálgicos de esa sentencia. Y es más, si esa sentencia se apoya en argumentos independientes entre sí, tienen que atacar todos los argumentos en los cuales se apoya la decisión final del juez, ¿sí? Por eso es muy técnico. Ustedes tienen que, lo primero que tienen que hacer es analizar con profundidad la resolución judicial que están atacando para después poder atacarla con seriedad, con entidad y con buena técnica recursiva, ¿sí? Pero, volviendo a tu pregunta, Nazaret, que fue un disparador para decir otras cosas también, digamos que no. En este caso, en el caso estrictamente del recurso extraordinario, si no hacemos nada dentro de los 10 días, como muchas veces sucede eso, que las partes no dicen nada, simplemente lo que se va a tener en cuenta para analizar el recurso es la interposición y la fundamentación que fue dada en la Cámara, pero no tiene ningún efecto perjudicial para nadie. ¿Esos 10 días que se le da al recurrente y al recurrido son al mismo tiempo? En realidad son desde el momento en que quedan notificados cada uno de la providencia de autos, ¿sí? Generalmente son individuales, pero hoy día se notifican el mismo día. Al hacer al domicilio electrónico, en el mismo día se notifican al domicilio electrónico y corren juntos, pero no por una cuestión de que sea un plazo común, sino por una cuestión práctica. Pero en Sí, realidad son plazos, es son plazos individual, individuales. es individual, pero al mismo tiempo. Es individual, pero generalmente quedan notificados en el mismo momento. Digamos, vamos a decirlo así. Claro, o sea que mientras que el recurrente está reforzando, digamos, el recurso, está reforzando lo que fundamentó, el recurrido está presentando el memorial con la defensa. Exactamente. ¿Por qué? Porque en definitiva, el recurrente no va a poder incorporar argumentos nuevos. Entonces, sí, por eso no se tiene en cuenta el no efecto tiene de la importancia, claro, no tiene incidencia en relación a eso, por eso. Claro, está bien. Bueno, gracias. No, al contrario. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, igual la clase que viene, el jueves que viene, si quieren repasamos un poquito estos temas. Si hay algo que le ofrece alguna dificultad o algo de eso, lo volvemos a ver, quédense tranquilos. Y bueno, si no me equivoco, el lunes van a estar viendo con la doctora Jiménez Bauer el recurso de extraordinaria de nulidad, de inconstitucionalidad. Ya el miércoles estarían viendo recurso extraordinario federal, ¿sí? Así que si el jueves que viene quieren, y como va a ser la última clase de recursos, si no me equivoco, quieren hacerme alguna pregunta de recursos en general, de apelación, no sé, de recurso extraordinario de nulidad o de lo que fuese, estoy abierto, no tengan ningún problema, hacemos un repasito sobre eso también, ¿sí? Nos va a quedar para ese jueves, nosotros vamos a ver queja en el orden federal y algunas cuestiones vinculadas con el trámite en la Corte Interamericana, ¿sí? ¿Sabemos cuál es la fecha del parcial? Creo que sí, pero no me acuerdo en este momento. No, lo tengo que buscar, pero después me comunico con la doctora Jiménez Bauer para que lo publique. Pero era en diciembre, no sé si la segunda semana de diciembre, me equivoco. Creo que lo habían publicado. 13 o 14, si no me equivoco. Sí, ¿no? Sí, me parece que sí, tal cual. Es más, creo que habían dado 2 días para 2 días o tentativos o para utilizarlo 2 días para el segundo parcial. Bueno, gracias. No, al contrario. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el jueves que viene y bueno, que tengan un buen fin de semana a todos. Hasta el jueves. Gracias, hasta luego. Hasta el jueves.